Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y contestando preguntas en este día. Y este primer programa de Andamos por Fe en Jesús. Y yo quiero hablar hoy de la palabra y contestar unas preguntas que durante 2 años gentes me había preguntado. Hoy en día hay muchas falsedades, mucho evangelio falso. Y la pregunta que vamos a contestar hoy va a ser acerca de estos temas. Por ejemplo, hay ciertos programas hoy en día en TVN, especialmente hay en toda falsa doctrina de enemigo en TVN y el enlace también. Y me digan, "Mira, esos son programas cristianos." Y si tú supieras lo que muchos de esos programas en los radios, emisora que dice que son cristianos y no son, lo son. Por ejemplo, hay una emisora en Filadelfia que dice que es cristiana y o el que pone la gente, quita a la gente, que uno de los directores no tiene fe que Cristo es Dios, no cree en la Trinidad, um, dice que Jesús es Mesías, pero no cree en su divinidad ni tampoco cree en quien Jesucristo es. Y también esto se puede conseguir enlace también en la televisión enlace. Tú puedes ver esos programas. O sea, puede ser que haya unos programas buenos y en medio de los programas buenos hay más malos que buenos. Y bien está cuidado quién tú estás oyendo, quién tú estás viendo. Una pregunta me he preguntado, ahora que yo soy cristiano, estoy incluido de sufrir. Ahora que soy cristiano no voy a sufrir más nada. La Biblia dice que sí, en esta vida se va a sufrir, especialmente y si tú eres cristiano. Vámonos para Filipenses. Filipenses nos dice, Filipenses capítulo 1, versículo 29, nos dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padecéis por Él. Filipenses 3:10 nos dice, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la precipitación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y también la Biblia nos dice en um, segunda de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces la Biblia en ningún momento te dice a ti, porque tú eres ahora cristiano, que tú vas a dejar de sufrir. Esto no es, me convertí a Cristo, dejo de tener problemas. No, tú te conviertes a Cristo, tú vienes a Cristo Jesús porque tú necesitas salvación, porque tú eres un pecador y necesitas Jesucristo en tu vida. Necesitas la salvación, necesitas ser justificado. Que cuando Dios te vea a ti, vea la justicia de Cristo y no te vea a ti en la condición que tú estás. Porque la Biblia dice que todo había pecado, todos son pecadores y estamos alejados de Dios. Y por esa razón, el motivo que Cristo murió en la cruz, para salvar a los elegidos, los escogidos antes de la fundación del mundo. Um, y por eso resucitó, para la salvación a la gente que Dios cogió. Y si tú estás sirviendo al Señor, tú eres uno. Y si perseveras hasta el fin, eso quiere decir que tú fuiste puesto antes de la fundación del mundo para ser salvo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿podemos servir a Cristo sin ir para la iglesia? Hay mucha gente que piensa que sí. No necesito no necesito congregarme para ser salvo. Bueno, la Biblia dice contrario, la Biblia dice en Hebreos 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como
Algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y Salmo 133, versículo 1. Vamos a pasamos 133, versículo 1. 3, versículo 1 nos dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 47. Vamos a irnos para Hechos capítulo 2, versículo 7. Lo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habría de ser salvos. Entonces Dios pone en la iglesia lo que va a ser salvo. Ahora hay más preguntas que está viniendo. Otra pregunta más es, a ver si ya puedo leer. Y si la Biblia habla de mujeres pastoras, y si es posible una mujer ser pastora en la iglesia. Yo te digo, y si son las mujeres que están pastoreando es diferente, menos refiriendo a pastorear al hombre, la Biblia claramente dice que no. Lo versículo que te voy a enseñar va a ser 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que nos dice a nosotros que la mujer, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que está en sujeción, como también la ley dice. Y el versículo 35 dice: y si quieren aprender algo, pregunta en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hay mucha gente que dice Pablo era machista. Menos Pablo era inspirado por Dios y no era por machismo. Yo no estoy diciendo en ningún momento que el hombre es mejor que la mujer, porque en los ojos de Dios cada persona es especial, cada cristiano es especial. Dios ama y no pone una persona más que la otra. Menos la cosa es, hay imposiciones en la iglesia como en el cuerpo de Dios. Por ejemplo, como Dios. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo, vamos a enseñar esto primeramente. En Galatas capítulo 3, versículo 28 dice: no hay justo, no hay, perdón, no, eso es Gálatas 3, versículo 28, dice: no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, en otra palabra, que cada persona tiene el mismo valor, mientras tú seas judío, griego, mujer, hombre, circuncisado, no circuncisado, todos ustedes tienen el mismo valor. Y si son cristianos, son uno, es un cuerpo. Menos hay posiciones. Por ejemplo, el hombre es la cabeza de la mujer. Lo que te dije primeramente, tú me dirás, esto nada más lo dice en 1 Corintios. Lo que te estoy diciendo lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 también hasta el 15. Vamos viendo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 hasta el 15. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, si no está en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incluyó en transgresión, porque se salvará engendrando hijos, si permanecéis en fe, amor y santificación como esta. Ahora, ahí está diciendo bien claro que la mujer dentro de la iglesia debe ser callada.
Y si la mujer no puede ser pastora, ¿qué puede ella hacer dentro de la iglesia? Y si no puede predicar a los varones. La Biblia sí da algo que la mujer puede hacer. La Biblia dice que las mujeres deben enseñar a las otras mujeres y la juventud y a los niños. Y si vamos para Titos, tienen permiso para hacer. En Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Titos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: la anciana asimismo sea reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestra de bien. Ahí está hablando de mujeres de maestra, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, y ser pudientes, castadas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a quien sea pudientes. Entonces ahí está dando una lista de cosas. Y está diciendo que la mujer puede enseñar a otras mujeres jóvenes, me imagino ancianas también, puede enseñar a la juventud. Menos a pastorear los hombres no tiene ese derecho. Menos, ¿cómo puedo decir? Eso quiere decir que el hombre es mejor que la mujer. No, yo no estoy diciendo esto porque Dios refiere el marido y la esposa como fuera Dios mismo, porque Dios es trino. Como Cristo, el Hijo, debe sujetarse al Padre, porque la cabeza de Jesús es Dios, Padre. Y Jesús se sujeta al Padre. Así la mujer debe sujetarse a su marido, porque el marido, dice la Biblia en 2 Corintios 11, es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Dios Padre es la cabeza de Cristo. Ahora, Dios está diciendo que el matrimonio es como Dios. Dios está comparando, el trino Dios se está comparando como el matrimonio, y está comparándose en la orden de la iglesia. En la iglesia hay diferentes posiciones, y sí hay posiciones para mujeres. Hay mujeres, sí, puede ser díaconas. La Biblia habla de mujeres díaconas. Romanos 16, versículo 1 es un ejemplo de una mujer díacona. Romanos 16, versículo 1 habla de una mujer que es díaconas. Vamos a irnos a Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Phoebe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea. Entonces, habla de diaconisa. ¿Qué es una diaconisa? Una que sirve en la iglesia, cuando la iglesia hay necesidad. Entonces la Biblia sí habla de mujer diaconisa, pero no habla de mujer pastora. Menos Sephora no era pastora, sí, pastoras de ovejas de 4 patas, no de 2. Esas son las únicas pastoras que habla la iglesia. ¿Otras preguntas? Sí. ¿Puedes servir a Cristo sin ir para la iglesia? Esta la contestamos ya. Hay otra pregunta. ¿Dónde Caín consiguió su esposa? Qué buena pregunta. La Biblia dice que Caín en Génesis 4, versículo 16. Vamos a ir a Génesis 4, versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, a oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Ese no es el mismo Enoc que fue con Dios. Y edificó una ciudad y llamó su nombre la ciudad del nombre de su hijo Enoc.
Ok, ahora vemos que Caín conoció su esposa Enor, que um, era, Nor era um, oriente de Edén. ¿Quién era ella? Posiblemente era su hermana o su sobrina. Um, la Biblia sí habla que Adán y Eva tuvo más hijos. Génesis 5, versículo 4 dice: y vivió Adán 130 años y generó un hijo a su imagen y su semejanza, y llamó su nombre Set, y fueron, eso está en versículo 3, en versículo 4 y 5, y fueron los días de Adán, y pues que generó a Set 800 años, y generó hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Notar el versículo 4 que dice que Adán tuvo más hijos y hijas. Entonces, um, Adán tuvo, Adán tuvo más hijos y hijas con Eva, y esos hijos se multiplicaron, y Caín conoció a su esposa. Y, podía ser la hermana de Caín. Esto fue antes que Moisés dio su ley. La ley que dice que dos hermanos no podían estar juntos. Levítico 20, versículo 17. Dice, si alguno tome a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve su desnudez, y ella ve la suya, es cosas cadáver, por tanto será muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Eso fue antes que Moisés dio la ley esta. Entonces ha permitido, y es la forma que Dios usó para multiplicar la tierra. Ahora no se puede hacer esto, menos antes se podía hacer. Abraham, Sara era su hermana, hija de su padre, no hija de su madre. Eso no es, eso se permitía antes la ley de Moisés, antes que Moisés vino. Menos y no se permitió jamás. Más preguntas que estoy buscando en medio de la lista. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si una persona puede ser salvo y no cree que Jesucristo es Dios, no. Salvación es punto y claro. Necesita creer que Jesús es el que es. Y si tú no crees que Jesucristo es Dios, tú no eres salvo. Juan capítulo 8, versículo 24. Dice, Jesucristo dice: por eso os dije que muriráis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados muriréis. Bien claro. Menos quién es que Jesucristo es. Vamos a ver quién es que Jesucristo es. ¿Qué dice que es? Y si leemos el versículo 58 y 59, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Y tomado entonces piedra para rodarles, pero se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Quiero que tú notes algo. Jesucristo dijo que antes de Abraham era yo soy. Qué importante es esa palabra yo soy. Que los judíos se enojaron tanto para tomar piedra para apedrear a Jesucristo. Y si vamos para Éxodos 3:14, vamos yendo para Éxodos 3:14. Leemos. Entonces, vamos a irnos primeramente 3:13 y 3:14. Capítulo 3 de Éxodos, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel,
Y le dijo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y Dios dijo, yo soy, él te envió a ustedes. Y ese es el nombre que sale Jehová o Yahweh, el nombre sagrado de Dios, el nombre yo soy. Y por eso yo he tomado piedra para apedrear a Jesucristo. Y ese mismo capítulo, Jesús dice, y si tú no crees que yo soy el que soy, tú mueres en tu pecado. Y si leemos capítulo 10 también, vemos la respuesta. También en versículo 10, versículo 30 y hasta 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. Eso está en capítulo 10 de Juan, versículo 31 y 32. Y ahora vamos a leer 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino que por blasfema, porque tú siendo hombre te hace Dios. Y en Juan capítulo 20, versículo 28, cuando Tomás ve a Jesucristo, Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Tomás llama a Jesucristo Dios mío y Señor mío. Y Juan capítulo 1, versículo 1 y 3 y 14, vemos que Jesucristo era la palabra y la palabra misma era Dios. Todos esos versículos en Juan declara a Jesucristo siendo Dios. Y necesitamos creer en Jesucristo como Dios para ser salvo. Ahora vamos a la última y va a ser una larga pregunta. Es una pregunta acerca de los 5 puntos de Calvin y si son bíblicos. Puede ser que usted no sabe quién es Calvin. Calvin era uno de la Reformación, una persona importante de la Reformación. Tan importante, es de 1500 y pico, que cuando la iglesia protestante se salió de la iglesia católica. Y Calvin hablaba de 5 puntos que cual la iglesia recogió de él y hicieron un concilio y declaró que esos eran los 5 puntos de Calvin. Menos antes Calvin enseña esto, Martín Lutero estaba enseñando, y antes Martín Lutero, Agustín lo estaba enseñando, y antes Agustín lo estaba enseñando a Pablo, porque está en la Biblia. Estas son enseñanzas de la Biblia que John Calvin puso. Y vamos a mirar los 5 puntos. Primer punto es depravación, que el hombre es completamente depravado. El hombre en sí mismo no tiene la fuerza para venir a Cristo. Dios necesita hacer algo para el hombre venir a Cristo. Vamos a ver si esto es bíblicamente. En Juan capítulo 6, versículo 40 versículo 45, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso dice Juan capítulo 6, versículo 44. Entonces nadie puede venir a Cristo y si el Padre no lo trae. La Biblia dice en Salmo 14, lo dice bien claro, que no hay ninguno que busque de Dios. Salmo 14, Salmo 53, Romanos capítulo 3 también. Repíteme, no me gusta Romanos capítulo 3 que nos dice bien claro, versículo 10 hasta el 12. Que nos habla la condición de hombre, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desfallaron, aún todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y si se sigue leyendo, se pudo abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Esa es la condición del hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 9 hasta el 10, habla que el corazón engañoso más de toda cosa.
el hombre está en una condición bien mala. Y la Biblia dice bien claro, declara. Sí, el primer punto es ciertamente algo bíblico. Ahora, la Biblia habla el segundo punto de Calvin, o la doctrina de gracia, es que Dios antes de la fundación del mundo cogió lo que iba a coger para ser salvo. Y esta gente que Dios ha escogido va a venir al camino del Señor y va a perseverar hasta el fin. Porque esta es la condición que la persona va a ser salva. Y vamos a ver si eso es verdad. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de él. Ciertamente, esto lo dice bien claro. Efesios 1, 4, capítulo 1, versículo 4. Y Apocalipsis 13 nos dice a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13 nos dice a nosotros. Y todo, capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de Cordero que fueron inmolados desde el principio del mundo. Ahora, que el libro de la vida fue escrito ya antes de la fundación del mundo, dice ahí. Y la gente que coge la marca de la bestia ha sido gente que no está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que no todo el mundo tiene fe. Según Teosis 3, versículo 2. No todo el mundo tiene fe. Romanos 12, versículo 3 nos dice que Dios da la fe. Esto también se ve en Efesios 2, versículo 8, que por gracia fuiste salvo por medio de fe y no de nosotros. Es un regalo de Dios. 8 y 9 lo dice Efesios 2, 8 y 9. La Biblia nos dice a nosotros que arrepentimiento es un don, es también un don de Dios. Hechos 5, versículo 31. Hechos 11, versículo 18. Según Timoteo, capítulo 2, versículo 24 hasta el 26. Todas estas cosas, arrepentimiento necesita uno para venir a Cristo. Y eso da Dios. Fe necesita tú para venir a Cristo. Y eso da Dios. Porque vemos bien claro en Romanos 12 que lo dice versículo 3. Y la fe lo dice bien claro la Biblia que es necesario. Fe y arrepentimiento. Hechos 5, 31 habla de arrepentimiento bien claro. Vamos yendo para Hechos bien claro. Hechos 5, 31. Vamos yendo a Hechos 5, 31 para mirar todo esto versículo. Hechos 5, versículo 31 nos dice: y este Dios exaltó con su diestra por príncipe a Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Para dar a Israel arrepentimiento. Y en capítulo 11, versículo 18 habla a los gentiles Dios dio arrepentimiento. Entonces vemos que arrepentimiento es un regalo. Vemos todas estas cosas. Y esas son la condición que... Y pues entonces vemos en Romanos 9, versículo 21, que es un clave que enseña esa doctrina como es cierta. 9, versículo 21 dice: os tiene potestad el alfarero, ese Dios el que moda sobre el barro, para que hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, que Dios tiene de hecho. O que si Dios quisiera mostrar su ira, hace notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, el que preparó de antemano para gloria, a los cuales también he llamado esto a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Ahora notamos en versículo 21 hasta el 25, 24 también habla todas estas cosas.
habla que Dios hace lo que quiere hacer. Pero la Biblia no dice que Dios ama a todo el mundo. Pues no hay un versículo que dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único hijo, que todo lo que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos a ver algo, que el mundo tiene mucho significado en la Biblia. Primeramente en Génesis, en la Biblia, en Juan 3:16, lo que estoy citando, la Biblia habla del mundo como diferentes significados. Por ejemplo, si vamos por primera de Juan capítulo 2, habla de no amáis el mundo ni la cosa que está en el mundo. Ese no es el mismo mundo de que habla de Juan 3:16, porque está diciendo a nosotros que no ame el mundo. Entonces ahí está hablando del sistema del mundo, lo malo que hay en este mundo. En Juan capítulo 17, Jesús hablando con el Padre dice: yo no oro por el mundo, menos oro por lo que tú meditas del mundo. Um, Está en Juan capítulo 17, versículo 9, dice Jesús: yo ruego por ellos, por los discípulos, por los que son cristianos, que va a creer. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque suyos son. Ahí habla bien claro que el mundo aquí significa otra cosa, significa todo lo que no son cristianos. Entonces, ahí explica bien claro que lo que está hablando ahí, que todo que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Está hablando de los creyentes, que Dios amó. El Juan 3:16 está hablando de creyentes, porque esos son los que reciben la vida eterna. Y tú me dices a mí: no hay un versículo en la Biblia que dice bien claro que Dios quisiera que todo el mundo sea salvo. Te voy a decir algo: y si Dios quiere que todo el mundo se salve, todo el mundo se va a salvar. Bueno, ese no es el sistema de Dios, eso es lo que Dios no quiere. En 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quisiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Primeramente, la palabra todo tiene más de un significado en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia habla en Mateo capítulo 3, versículo 5, dice que todos vinieron a Juan el Bautista para ser bautizados. Y no sabemos bien claro que los fariseos ni los abogados fueron a Juan el Bautista para ser bautizados. Eso está en Lucas 7, versículos 29 y 30. Entonces, la palabra todo no significa toda persona específicamente, sino significa todo grupo de personas. En otras palabras, ricos, pobres, negros, blancos, judíos, gentiles, damas, caballeros, niños, niñas. Ahí está hablando de todo, de cada clase. Eso es lo que ciertamente lo que la Biblia está enseñando, de todo Hay ocasiones que la palabra todo significa, cuando la Biblia dice todo ha pecado, todo pecado. Bueno, ahí en estos pasajes necesitamos definir qué es todo, que significa toda clase, toda persona o toda clase de persona. Y ciertamente en 1 Timoteo 2, versículo 4 habla de toda clase de personas y no toda persona específicamente. Ahora vamos a llegar a los últimos tres. El límite, entonamiento, el entonamiento que es limitado, esta palabra que el entonamiento, el sacrificio en la cruz de Cristo salva a los elegidos, y ciertamente esto es lo que hace. En Juan capítulo 1 vemos que sí salva a los elegidos. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que son enejados a los que no son enejados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Ahí habla: lo que recibe a Cristo son los que son enejados de Dios, son cogidos de Dios. No fue cogido no fue porque eran judíos de sangre, no fue porque tuvo su deseo para hacerlo varón, deseo de varón. No, no fue por eso, fue porque Dios lo escogió ante el tiempo, y ellos hicieron estas cosas porque todo fue preparado ante tiempo. Ahora, el número 4, que la gracia es irresistible. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo llama a alguien, esa persona ciertamente va a venir al camino del Señor. No hay nadie que lo pueda aguantar de venir al camino del Señor. Vemos esto bien claro en Hechos capítulo 9, versículo 13 hasta 16, cuando Dios llamó a Pablo
Pablo no lo negó. Pablo sí dijo, Señor. Pablo ciertamente Pablo recibió el evangelio, y Ananías tenía miedo, bueno, Dios tenía plan para salvarlo, y él recibió, Pablo recibió el evangelio y fue bautizado. Ah, Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 13 hasta 16, y que habla acerca de Dios hablando con Ananías. Y si lee el capítulo 9 completo, vemos que Pablo se convirtió. Porque cuando Dios llama a alguien para salvación, es Dios. Esa persona sí va a venir. Y si esa persona es elegida. La segunda es perseverancia del santo, o perseveración del santo. Y mucha gente confunde esto. Yo oí un pastor una vez, me dijo a mí, John Calvin, Señor, que una vez salvo, siempre salvo, que una persona puede venir a Cristo y pues entonces puede dejar a Cristo y va a ser salvo como sea. John Calvin no enseñó esto. John Calvin enseñó que la persona que necesita perseverar hasta el fin. Y eso ciertamente es lo que la Biblia enseña. Mateo capítulo 24, versículo 13 nos dice a nosotros que Mateo 24, versículo 13. Estoy buscando esta página como se... capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese es Mateo 24, versículo 13. Pero también vemos que la persona que persevera hasta el fin es porque Dios lo aguantó, y esa persona perseveró hasta el fin. Juan capítulo 10, versículo 29, mira lo que Jesús dice. Voy a leer versículos 28 y 29 del capítulo 10 de Juan. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las abatirá de mi mano, porque mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede abatir de la mano de mi Padre. Y vemos que esto es cierto. El cristiano va a perseverar hasta el fin. El verdadero, que son verdaderamente salvos, va a perseverar hasta el fin. No va a dejar el camino del Señor. Leemos en Filipenses. Me gusta Filipenses. Vamos a leer dos partes de Filipenses, tres versículos de Filipenses, y pues vamos a terminar la contesta de preguntas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando perseverado de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que comenzó, ¿quién fue que comenzó? Fue Dios, porque antes de la fundación Dios te cogió y Dios hizo que tú vinieras a Cristo. Entonces Él va, y si tú realmente fue escogido, tú vas a perseverar hasta el fin, porque Dios te va a hacer perseverar hasta el fin. Y otro versículo más que me gusta es Filipenses 2, versículo 12 y 13, que vamos a terminar con esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira el versículo 12, dice: preocúpate de tu salvación. El versículo 12. Bueno, el versículo 13 dice: porque Dios está en ti, haciéndote el deseo para hacerlo y el querer hacerlo. Y el querer que produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces, si tú no tienes que querer y si tú no tienes que hacer, tú no puedes hacer nada. Pero Dios es que lo está haciendo y está produciendo en ti para que tú lo hagas. Por eso dije que este es el último versículo que vamos a enseñar. No, quiero enseñar otro versículo más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice, mira lo que dice, versículo 23 y 24, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el que también lo haga.
Por eso la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque hay mucha gente que da la oferta, pero ellos no son escogidos, por eso no persevera hasta el fin. Por eso ellos no se quedan, porque no son escogidos. Y si tú eres escogido, tú vas a perseverar hasta el fin. Porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dios no tiene un libro que va a borrar tu nombre cuando tú dejas el camino y va a escribirte para atrás cuando tú... Dios sabe quién va a perseverar hasta el fin porque Dios mismo lo ordenó quién va a perseverar hasta el fin. Aunque Dios podía saberlo y si no había hecho esto, menos así la Biblia lo dice, que Él no escogió, elección. Vamos a decir por un ejemplo, cuando tú eliges a un presidente, cuando tú escribes tu voto, tú hiciste el voto, no fuiste el presidente no puede votar por sí mismo, sino la persona elige el presidente. Y lo mismo es con nosotros. Dios eligió a nosotros, Dios votó, esta persona va a ser salva y esa persona sí va a ser salva. Ah, bueno, eso quiere decir que Dios también cogió cierta gente para no ser salva. Y como tú sabes que tú eres escogido y si tú amas a Dios y si tú estás en la iglesia y si tú estás perseverando en Él. Primera de Juan es un buen libro para leer y averiguar los frutos que tú debes tener como cristiano. Y si no lo tienes, pesa tenerlo. Pesa tenerlo. Busque a Dios. Y si no tiene ningún deseo, ahí es la prueba que no es de salvo. Y si tiene deseo y dice, ay, no me quiero perder, Dios quiera que yo sea elegido. Y si tienes esa mentalidad, entonces quiere decir que tú estás elegido porque no quieres dejarle al Señor, tú amas al Señor, tú no quieres perderte. Eso es un punto que tú sabes que tú eres escogido. Ahora la cosa es si tienes la fe verdadera. Y esto es, pues necesitamos estudiar la palabra. Que Dios bendiga. Para la semana que viene vamos a estar estudiando más de la Biblia y contestando preguntas y reportando. Dando las respuestas y aún hablando más cada día de la palabra. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harry Cagudidis y este es el programa Por Fe Andamos en Jesucristo. Adiós.